Bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Terumá. Uno de nuestros grandes sabios de la Torá, comentarista de la Torá, Rambán, llama al libro de Shemó, al libro de Éxodo que estamos estudiando actualmente, el libro de la redención. Rambán explica que la redención de Egipto no podía considerarse completa con la partida física del pueblo de Israel de la tierra en la que había sido esclavizado, y ni siquiera con la entrega de los 10 mandamientos, pese a que la revelación en el Sinaí era el objetivo principal del Éxodo. Entonces, desde esta perspectiva, ahora el tabernáculo, el Mishkan, estaba destinado a ser el punto donde convergería toda la nación de Israel, rodeada por las 12 tribus y coronada por la nube de la presencia de Dios Altísimo, y el sitio al cual cada uno debía acudir con las ofrendas, las cuales cifraba sus anhelos de elevarse espiritualmente. La clave para entender la construcción del tabernáculo del Mishkan la encontramos en el versículo 8, donde está escrito: harán para mí un santuario para que more en medio de ellos. Esto encarna la obligación de cada uno de nosotros de santificar nuestro propio ser, como está escrito en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 11, versículo 44. Por lo tanto, cuando nos convertimos en esta edad presente en un santuario para Hashem, Él nos responde morando en medio de nosotros. Dios, Hashem, no hizo un mundo físico para traernos frustración, sino que lo hizo para que lo disfrutemos. El Talmud nos enseña que si una persona tiene la oportunidad de probar una fruta nueva y se rehúsa a hacerlo, tendrá que rendir cuentas para ello en el mundo venidero, en el Olam Habá. Sin embargo, una de las cosas más difíciles es saber cuánto materialismo es bueno para nosotros y cuánto es demasiado. Analicemos este ejemplo. El cuerpo es para el alma lo que un carro es para su dueño, para el conductor. Tenemos que mantener el carro mecánicamente bien, en orden, pero ¿qué sucede? Si abusamos del carro, si abusamos del vehículo, no nos va a llevar donde nosotros queremos ir. Y para que siga viéndose bien, tenemos que hacerle un mantenimiento periódicamente, limpiándolo, cambiándole filtros, revisando las llantas, los frenos, etc. Pero el automóvil, el carro, no puede ser más importante que el dueño o que el conductor. ¿Por qué? Porque alguien que ignora a su familia y se pasa todo el tiempo brillando o haciéndole mantenimiento al carro durante muchas horas,
claramente ha perdido su sentido de prioridades. Lo mismo ocurre con el cuerpo y con el alma. Algunas veces debemos complacer nuestro cuerpo de forma que nuestra alma pueda elevarse espiritualmente más. Por ejemplo, después de que hayamos completado un trabajo duro, difícil, extenso, podemos recompensarnos con una buena cena en un restaurante bueno, elegante, para de esta manera agasajar a nuestro cuerpo y así el alma pueda sortear los obstáculos de la vida diaria, como la crianza de los hijos, los problemas familiares que se presentan en todas las familias, situaciones difíciles en el trabajo, etcétera. Solo debemos cuidarnos de no buscar placeres físicos como un fin en sí mismo y no hacer del materialismo la meta de nuestra existencia. Está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Confía en Hashem con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Nosotros estamos aquí en este mundo para elevar todo lo mundano a lo espiritual. Lo importante es la disciplina personal que podamos tener, no la opresión. Debemos de utilizar una cantidad controlada por las razones adecuadas y en los momentos adecuados. Entonces, cuanto más disciplinado seamos con nuestros impulsos, más podríamos disfrutarlos, porque así nos convertiríamos en un amo sobre ellos y no en un esclavo. La ilusión de todos los impulsos es que cuanto más los satisfacemos, más satisfechos vamos a estar. Pero en lo que respecta a los impulsos, especialmente el impulso sexual, cuanto más los alimentemos, más necesidad vamos a tener. El sexo, como un fin en sí mismo, es degradante y dado que es muy poderoso, nos puede llegar a destruir. Entonces, obtener placer sin que haya ningún fin interior simplemente fortalecerá tus deseos y hará que la batalla sea mucho más difícil. Cuando nuestras hormonas dirigen esta situación, dejamos de ser libres. La primera cosa que debemos hacer es decidir que nuestra mente va a dictar nuestras sentencias. Dice nuestra mente, no nuestro corazón. No debemos tomar algo que debiese ser espiritual y transformarlo en un deseo animal. No. La clave es elevar el mundo físico. Por ejemplo, el viernes por la noche, en Shabbat, levantamos la copa de vino y la utilizamos no para emborracharnos, sino para hacer kiddush y santificar el Shabbat. Hay fechas como la fiesta de Purim que se aproxima en unos
próximos días donde se nos permite emborracharnos como enseñan nuestros sabios. Ahora, cuando se utiliza sabiamente, el placer físico debe ser un escalón hacia placeres espirituales mucho más elevados. Cuando estemos realizando, por ejemplo, cualquier actividad física, ya sea comer, estemos haciendo un ejercicio o estemos aún hablando, debemos de detenernos un momento y preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la meta? ¿Lo estoy haciendo para evadir la realidad o me dará energías para lograr cosas más elevadas? ¿Me va a acercar más a Dios o me va a alejar? Cada uno debemos usar los impulsos del cuerpo como combustible para alcanzar los objetivos del alma. La meta es tener ganas de hacer lo correcto, así como cuando corremos por una pista. Utilizamos el mismo entusiasmo para alcanzar objetivos espirituales. Eso es amar a Dios. Cuentan nuestros sabios la historia de un rey que entrenó a un gato para que sirviera como mesero, ¿sí? El rey invitó a sus ministros a un banquete especial para mostrarles esta increíble hazaña. El gato empezó a trabajar, sirvió el aperitivo, la sopa y la entrada con una gran compostura. Todo anduvo bien hasta que entró un ratón al salón. Entonces el gato corrió tras el ratón y rompió todos los platos y rompió el banquete especial, el protocolo que se había tenido para esta reunión. La enseñanza es que no importa cuánto intentemos controlar nuestro cuerpo, no podemos negar totalmente el Yeser Hará. Los impulsos de tu cuerpo son instintivos y te tientan constantemente, nos tientan. Por ejemplo, un joven puede estar comprometido con elevadas metas espirituales o una persona mayor también, pero cuando una chica bonita, una mujer pasa caminando, se nos puede nublar la visión. Y esta, de alguna manera, es una de las razones principales de la separación que hay entre hombres y mujeres en una sinagoga. La Torá entiende que solo somos seres humanos y nos ofrece leyes para asegurar que tu yo verdadero, tu alma, se mantenga al mando por medio de evitar situaciones tentadoras. Puedes evitar la tentación al mantener tu mente ocupada completamente con cosas que te interesan. Cuando tu mente está involucrada en actividades creativas e intelectuales, vas a estar mucho menos inclinado a satisfacer a tu ojo errante.
Mirar a las chicas o a los chicos pasar es la señal principal de una mente ociosa. Es más, debemos evitar soñar despiertos o de alguna manera fantasear, porque desperdiciar nuestro poder mental en ilusiones es muy contraproducente. Imaginamos indirectamente el logro en lugar de realmente salir y hacer algo al respecto. Y lo peor de todo es que creamos una ficción que probablemente nunca podremos cumplir. ¿Por qué? Porque vamos en contra de Dios. Y para ello tenemos un ejemplo. Ese ejemplo es el rey Saúl, quien fue instruido por Dios, por Hachén, a destruir a toda la nación de Amalek. En su deseo de ser bueno en gran manera, Saúl escogió tener piedad y permitir vivir al rey Agag, el rey de Amalek. La consecuencia, ¿cuál fue? Acá perpetuó la nación de Amalek, quien continúa afligiendo al pueblo de Israel hasta hoy en día. El profeta dice: no seas demasiado bueno. Lo que sea que Dios diga, esa es la definición de bien. Lo que diga Dios. No dejes que tu Yeser Jató se desvíe haciéndote pensar que tus propias ideas son mejores que las de Dios. Enseña Maimónides que los filósofos sabios antiguos y modernos afirman que en el hombre se encuentran 4 especies de perfecciones. Vamos a verlas. La primera especie, la que tiene menos valor y en la cual los habitantes de la tierra emplean toda su vida, es la perfección en aquello que es susceptible de percepción. Comprende lo que el hombre posee en materia de bienes, de vestimentas, de muebles, de tierras, etc. Aún la obtención de la dignidad real pertenece a esta especie. Trátase de una perfección que en nada se vincula a la persona. Es una cierta relación que a lo sumo procura al hombre un gozo imaginario, el de decir: esta casa es mía, me pertenece, esta fortuna es mía, estas propiedades son mías. Pero si consideras su persona, encontrarás que todo ello está fuera de su esencia, que cada una de sus posesiones es lo que es en sí misma. Por eso, cuando cesa esta relación, se encuentra que no hay diferencia entre quien era un gran rey y el más vil de los hombres, sin que ninguna de las cosas que están en relación con él sufra un cambio radical. Los sabios han expuesto que aquel cuyos esfuerzos tienden todos a obtener este género de perfección solo se empeña en algo imaginario, pues es cosa que no tiene estabilidad.
y aunque esta posesión le durara toda la vida, no se le produciría ninguna perfección en su esencia. La segunda especie se vincula más que la primera a la esencia de la persona. Es la perfección en la conformación y la constitución del cuerpo. Consiste en que el temperamento de la persona sea de una extrema igualdad y que sus órganos sean proporcionados y tengan el valor necesario, un vigor bueno. Tampoco a esta especie de perfección se la puede tomar como fin último, porque es una perfección de carácter corporal que el hombre mismo posee, no en cuanto hombre, sino en cuanto animal, y que tiene en común con los más viles de los animales. Por lo demás, aunque la fuerza de un individuo humano llegara al grado máximo, no alcanzaría aún a la de un burro vigoroso y con mayor razón a la de un león o de un elefante. Con esta perfección, como acabamos de decirlo, se llega a lo sumo a resistir una carga pesada o a quebrar un hueso duro o a hacer otras cosas semejantes que no representan gran utilidad para el cuerpo. En cuanto al alma, esta especie de perfección no significa para ella absolutamente ninguna ventaja, no tiene provecho. La tercera especie, más que la segunda, es una perfección en la esencia del hombre. Es la perfección de las cualidades morales. Esto quiere decir que las costumbres del hombre que tenga esta especie de perfección son buenas en el más alto grado. En su mayoría, los mandamientos no tienen otro fin que el de hacernos llegar a esta especie de perfección, pero en sí misma ella solo es preparación para otra perfección y no es un fin en sí. En efecto, todas las virtudes morales solo conciernen a las relaciones de los hombres entre ellos. La perfección moral que posee un hombre, en cierto modo, no hace sino disponerlo para ser útil a los demás, de manera que se torne con ello en un instrumento que sirva a los otros e indirectamente que sirva a nuestro Creador. Si, por ejemplo, supones un individuo humano aislado que no tiene trato con nadie, encontrarás que todas sus virtudes morales son vanas y ociosas, que no tiene necesidad de ellas y que ellas no perfeccionan en nada su persona. No las necesita y no saca de ellas provecho para otros. La cuarta especie es la de la verdadera perfección humana. Consiste en adquirir las virtudes intelectuales, esto es, en concebir las cosas inteligibles que nos pueden suministrar ideas buenas, ideas sanas. Ahí está la finalidad última del hombre, que da al individuo humano una perfección verdadera. Pertenece a él solo. Por ella, el hombre obtiene la inmortalidad
Por ella el hombre es realmente hombre. Si consideras cada una de las tres perfecciones precedentes, anteriores, encontramos que traen provecho a otros y no a ti, a nosotros mismos. En cambio, esta última perfección de la que estamos compartiendo nos aprovecha a cada uno de nosotros y ningún otro comparte contigo su beneficio. Los profetas también han expuesto estos mismos asuntos, declarando que ni las posesiones, ni la salud, ni las costumbres son perfecciones de las que quepa glorificarse y que uno deba desear. ¿Por qué? Porque en el momento menos pensado, las cosas nos pueden cambiar. Hasta ayer teníamos una excelente salud. Hoy, quién sabe. La salud, las posesiones, la vida, los hijos, todo esto viene solo de parte de Dios. Viene solo de parte de Hashem. Debemos de cuidarnos a veces en las relaciones interpersonales y relaciones intrafamiliares cuando de pronto lo aleno queramos desearle el mal a cualquier persona, quizás hasta desearle la muerte. Enseña a nuestros sabios que han declarado que la sola perfección que puede ser objeto de nuestro orgullo y de nuestros deseos es el real conocimiento y temor de Dios. Conocimiento que constituye la ciencia verdadera. Profeta Jeremías se expresa respecto a estas cuatro perfecciones de la siguiente manera. Así habló el Eterno, que el sabio no se gloríe de su saber, que el fuerte no se gloríe de su fuerza, que el rico no se gloríe de sus riquezas. Mas el que quiera gloriarse, gloríese en conocerme. Dice el profeta Jeremías, Yirmiyahu, en el capítulo 9, versículos 22 al 23. Bien. Está escrito en el libro de Shemó, Éxodo, libro que estamos estudiando actualmente. Está escrito, esta es la porción que tomarán de ellos, oro, plata y cobre. Veamos entonces el significado simbólico tanto de los colores como de los metales y de otros materiales en relación a el tabernáculo, o sea, elementos que se utilizaron para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Tenemos el oro. Se menciona primero porque es el emblema del poder de abajo, o sea, la mano izquierda. La plata, por su blancura, significa misericordia, o sea, la mano derecha. Como está escrito, mía es la plata y mío es el oro. Está escrito en el libro de Ageo 2:8.
La plata también la representa la copa de la bendición, la copa que se bebe después de una comida. Aunque se la toma con ambas manos, en realidad se la sostiene solamente con la mano derecha. Este es el sentido de una manera esotérica de las palabras: su mano izquierda está bajo mi cabeza y su mano derecha me abraza. No está escrito en el libro Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 6. El brillante bronce pulido es un color que se parece al oro. Combina los colores de ambos, del oro y de la plata. Esto en cuanto a los metales, como les había dicho. Ahora vamos a los colores. Tenemos el azul púrpura, que se empleaba para las franjas también dentro del tabernáculo, pero también tiene que ver con la hecha del talí y de los sisí. Este azul púrpura denota juicio o el trono desde el cual se proclama el juicio, que es concerniente a ofensas o pecados capitales. Por eso, todos los colores vistos en sueños son de buen augurio cuando soñamos con colores, con excepción del azul purpúreo, que indica que el alma de quien sueña es juzgada y el cuerpo mismo de esa persona se encuentra en peligro de exterminación. Para evitar este juicio es necesario mucha oración, mucha plegaria de misericordia. Este color simboliza al trono, acerca del cual está escrito, y encima del firmamento era la semejanza de un trono, como la apariencia de una pieza de zafiro, y tenía brillo alrededor. Está escrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 al 27. Porque las franjas están hechas de un material de este color, y cuando empieza a brillar sobre ella la luz de la mañana, se vuelven verde azuladas, y en ese momento comienza el tiempo de recitar el Shema. Es decir, son las primeras horas del amanecer. Consiguientemente, los casos capitales no pueden tratarse de noche, porque reina ese color, el azul, que tiene el poder de alojar almas sin juicio, porque en ese tiempo no rige el juicio. Cuando llega la mañana y la mano derecha se ha levantado, aparece el brillo y alcanza el azul oscuro, y entonces se conecta con otro trono. Desde ese momento es tiempo de recitar el Shema. Bien, tenemos el argamán o el púrpura rojizo. Es una mezcla de colores que se unen como uno solo. Esto simboliza al pueblo de Israel, pues así como el poder de destrucción del gusano reside en su boca, así
el poder de Israel también reside en su boca, es decir, en la plegaria. Además, hay en este misterio otro misterio. Se nos ha enseñado que si uno ve uvas en un sueño, si son blancas, es un buen augurio. Bueno, cuando enseñan a sus sabios que si son blancas se refiere a las uvas que no son rojas, es decir, que son más cercanas a las verdes, ¿sí? Dicen que es un buen augurio, pero si son de color negro, o sea, son muy rojizas, tirando ya a negro, y si ocurre el sueño en un tiempo cuando las uvas se hallan en estación, o sea, en cosecha, son de buen significado. Pero si no, hace falta la plegaria, rezar para evitar lo presagiado. ¿Por qué esta diferencia entre blanco y negro? Entre en estación y fuera de estación, entre cosecha y fuera de cosecha. Se ha dicho que uno que sueña que ha comido uvas negras puede estar seguro de que ingresará en el mundo por venir, en el Olam Jabá. ¿Por qué? La clave se encuentra en la tradición de que el fruto prohibido que Adán y Eva comieron fue la uva, porque está escrito, sus uvas son uvas venenosas, está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 32, versículo 32. Es decir, las uvas negras. Así, de las dos clases de uva, negras y blancas, cuando se las ve en un sueño, las blancas significan algo bueno porque emanan y son el producto del lado de la vida. Pero las negras emanan del lado de la muerte. Y por eso, quien en un sueño ve o come tales uvas necesita una intercesión especial, mucha plegaria. Luego, ¿por qué las uvas negras importan algo bueno si se sueña con ellas en estación, en un periodo de cosecha? Si el sueño es soñado en el tiempo cuando las uvas blancas se hallan en estación, en cosecha, solo significan algo bueno. Porque en ese tiempo todo el mundo es bello y gozoso cuando ellas predominan, y ambas, uvas negras y blancas, encuadran en el esquema de todo. Pero cuando las uvas blancas no se hallan en el periodo de la cosecha y por lo tanto no tiene poder especial, entonces la aparición en el suelo de las uvas negras es un signo de que el juicio de la muerte pende sobre el soñador y que él necesita pedir misericordia porque ha visto el fruto, literalmente el árbol que causó el pecado de Adán. Y en consecuencia de este pecado, la muerte para sí mismo. Ok. Veamos ahora acerca de un material usado también en el tabernáculo. Está escrito en el capítulo 26
versículo 15 de Shemó, Éxodo. Está escrito: harás tablas para el tabernáculo de madera de acacia, erguidas. La madera de acacia también tiene un significado. La madera de acacia simboliza a los serafín, como está escrito en el libro de Isaías, el libro de Yechayahu. Los serafín son un tipo de ángeles que se paran frente a él. El hecho de que los ángeles se paran hacen referencia a su nivel espiritual, en el cual permanecen estáticos y no tienen conexión con la idea de crecimiento. Por lo tanto, en contraste, la Torá nos enseña a que estemos en un estado de siempre caminar, de siempre crecer, buscando constantemente mejorar nuestro nivel espiritual. Bien, en cuanto a los aromas y especies y vestiduras que debían utilizar en el tabernáculo, tenemos que está escrito en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 27, versículos 26 al 27. Entonces le dijo Isaac, su padre: acércate, por favor, y bésame, hijo mío. Y se acercó y lo besó. Olió el aroma de sus vestimentas y lo bendijo. Dijo: el aroma de mi hijo es el perfume del campo que el Señor ha bendecido. Según la tradición, las preciosas vestiduras que emitían un olor suave cuando Jacob apareció ante Isaac pertenecieron originalmente a Adán y con el tiempo llegaron a manos de Nimrod, el fuerte cazador, y finalmente a Esaú, que también era un cazador. Estas vestiduras fueron hechas por el santo mismo. Está escrito en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 3, versículo 21. Por intermedio de ambos nombres, Jai-Bajei y Elohim, que es más que lo que se puede decir para el cielo y la tierra, que fueron creados solamente por Elohim, como está escrito en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Es muy difícil entender cómo llegaron estas vestimentas a Esaú, porque en el primer lugar se nos dice que Dios, que Hashem, hizo vestimentas para Eva también, como está escrito en Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 1. ¿Y qué ocurrió con estas? Con las vestimentas de Eva. Y seguramente Adán y Eva han de haber sido sepultados con ellas y no abandonaron obsequio tan precioso e importante para ellos. Pero la verdad es que ningún otro ser humano
usó estas vestimentas que colocaron a Adán y Eva a la par con seres superiores. Y en cuanto al indumento hermoso que Rebeca puso sobre Jacob, se trató de una ropa real de seda y oro, que es costumbre guardar en perfume, y esto fue lo que olió Isaac, porque sabía que la suavidad del perfume se debía a él. Cabe preguntar cómo supo Jacob del perfume del campo que el Señor ha bendecido. Desde dos fuentes que esencialmente son una y la misma. Se dice: Isaac salió para meditar en el campo. Está escrito en el libro de Génesis capítulo 24, versículo 63. Porque en el campo no tenía una casa o algún otro lugar donde rezar. La verdad es que ese campo era realmente el mismo que Abraham había comprado de los hijos de Het. Ese campo que estaba cerca de la cueva de Macpelá. Y cuando Isaac pasó por él, la Shekinah estaba presente allí, y el campo mismo emitía santos aromas celestiales. Y Isaac, reconociendo la presencia, hizo de ese campo el lugar regular para sus plegarias. El segundo hecho fue que Isaac olió la mirra que ascendía desde el mismo monte Moriah. Así, cuando Jacob se le acercó, los perfumes paradisíacos le devolvieron el recuerdo del suave olor que olió en aquel campo que quedaba cerca de la cueva de Macpelá. Amados, ya para concluir este estudio de la Parashá en el día de hoy, vamos a recordar algo que compartimos en una Parashá anterior. El tabernáculo está destinado a ser el lugar donde toda la nación, incluyendo las 12 tribus de Israel, se darían cita para llevar las ofrendas y sentir la gloria de Hashem en el lugar. La función que cumplía el tabernáculo en el desierto fue continuada por el templo físico en Jerusalén. Hoy no tenemos este templo, hoy no tenemos tabernáculo. El templo está en ruinas, solo quedó el muro del lado occidental, el cótel que se le llama. Pero también es cierto que hoy el carácter central de la presencia de Dios está representado en los santuarios a una pequeña escala, como está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Por tanto, di, así ha dicho Hashem nuestro Dios, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras,
con todo eso le seré por un pequeño santuario en las tierras donde llegue. Estos santuarios, en esa pequeña escala, sabemos que son las sinagogas, las bekenetze, las casas de estudio, lugares que constituyen el marco de referencia y el conducto a través del cual evocamos en cada Shabbat, en cada parashá, en cada estudio de Torá, los sonidos del Sinaí y el resplandor del templo. Amados, al contribuir para las causas divinas, como el sostenimiento del estudio y enseñanza de la Torá, en realidad estamos tomando para sí, para nosotros mismos, puesto que el provecho que derivamos de actuar con generosidad es muchísimo mayor que su costo. Por lo tanto, el efecto de las contribuciones es elevar espiritualmente tanto al donante como a su forma de conceptualizar con lo que Hashem lo ha bendecido. Baruch Shem Kibon Malchuto Leolam Bahed. Bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre. Shalom, shalom.